Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, donde sea que nos estés escuchando y siguiendo en nuestro canal de YouTube o nuestros canales de Spotify o nuestras redes sociales. Bienvenidos a un episodio más de Marketing Solar para Instaladores Fotovoltaicos impulsado por Viva R Colombia. Me presento, soy Fernanda Delgado, soy líder de marketing para Viva R Colombia y para los que no conocen Viva, es una empresa nacida en Alemania, ya tenemos 35 años o más de experiencia dentro del mercado de las energías renovables y Viva R Colombia se especializa por la distribución de productos fotovoltaicos a nivel nacional. Estamos en planes de expandir nuestras bodegas, obviamente en Colombia y también algunos países de Sudamérica. Si quieren conocer más sobre nosotros, pueden entrar justamente a nuestra página web, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy, o seguirnos en nuestras redes sociales para que vean todo el contenido que preparamos para ustedes, que estamos seguros que les podría agregar mucho, mucho valor. Y pues bueno, el objetivo de este marketing solar para instaladores fotovoltaicos es justamente invitar a estos expertos ponentes a que nos compartan un poco de su experiencia y compartir con ustedes pues todas las herramientas y bondades que tiene el marketing para poder crecer sus negocios como instaladores fotovoltaicos. Y pues bueno, el día de hoy tenemos a una amiga que está muy lejana a nosotros, está en otro continente, pero la verdad es que la quise invitar porque el expertise que ella tiene para presentar el tópico que tenemos el día de hoy, que es justamente la página web, la herramienta más poderosa que cualquier empresa podría tener, pues ella lo va a cubrir y estoy segura que más del 100%. Pero Pau, mejor dejo que te presentes, cuéntanos tu experiencia, en qué te enfocas, en qué eres especialista y pues bueno, qué te llevó a ser marketera y más como desarrolladora de contenido. Muchas gracias, Fernanda. Pues hola a todos. Como bien decía Fernanda, pues bueno, mi nombre es Paula. También trabajo dentro del equipo de Viva, ahí sobre todo responsabilizándome de la parte de las webs. Esto quiere decir que ya a día de hoy me hago cargo de unas 34 webs, sobre todo más en la parte de contenido, ya que ahora mismo a nivel global es verdad que estamos presentes en más de 34 países, por lo tanto, sí, bastante trabajo para todos, como siempre. Pero bueno, llevo ya varios añitos dedicándome al tema de marketing online, ya que, bueno, empecé los estudios sobre todo más por el canal offline, ¿no? De marketing. Pero como vemos también, yo creo, sobre todo los especialistas en este sector, ¿no? O en muchos otros casos, pues al final la digitalización es una parte muy importante en muchos de los negocios, ¿no? Por no decir todos. Entonces, mi interés vino un poco más también por la necesidad, ¿no? Porque ya no solo sirve teniendo unas actividades por el canal offline, sino que tienes que saber combinar tanto actividades online como offline, porque al final nuestros usuarios, ¿no? O nuestros clientes en este caso están presentes en ambos canales, por lo que por una parte de curiosidad, ¿no? Y esa mezcla también de necesidad para poder al final también ser más proactivos en el negocio. Me pareció bastante interesante especializarme, ¿no? En el sector digital y al final ha sido también un ámbito que me apasiona, ¿no? Y me ha apasionado y es por ello que ya llevo pues varios añitos dedicándome a esto. Excelente, Pau, muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy emocionados de tenerte como ponente. Yo sé que las preguntas que te vamos a hacer hoy o la plática se va a encaminar mucho a brindarles mucho, mucho valor y aprendizaje a nuestro público. Y pues nada, justamente comentas que, o sea, tu puesto es global, ¿no? O sea, tienes Ujú. 34 diferentes páginas de diferentes Sí. países, diferentes tendencias y demás. Entonces, con toda esa experiencia que tú tienes a nivel global, ¿cuáles considerarías tú que son las tendencias más importantes que debes de seguir para tu página web, para desarrollar tu página web? Sí, pues sobre todo a nivel de tendencia, una cosa que vemos muy importante, que va sobre todo más en referencia al diseño, ¿no? De la página, es la personalización. Al final, nuestros usuarios a día de hoy cada vez se van empoderando más en el sentido de que saben el papel tan fundamental que pertenecen o que representan en nuestros negocios, entonces cada vez son más exigentes, sobre todo en su experiencia de navegación, ¿no? A nivel digital. Esto quiere decir que si nuestra página tarda más de 3 segundos en cargar, al final en muchos casos el usuario se cansa
y sabe que va a tener muchas otras marcas ofreciéndoles un producto quizá no similar e incluso inferior a nivel de calidad, pero que al final les ofrece una experiencia mejor, ¿no? Esto yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Incluidos tú y yo, Fernanda, que al final cuando hacemos una compra, da igual el producto que sea, muchas veces si vemos que la página no carga o bien nos presenta un error, al final nos cansamos y abandonamos, ¿no? Tiene que ser una marca que realmente queremos para realmente esperar y ser pacientes, pero al final yo creo que a día de hoy lo que una marca diferencia a otra frente a esa experiencia del usuario es el poder personalizarlo. Y entonces eso sería una parte clave a la hora de diseñar una página, ¿no? Y sobre todo lo que la tendencia que seguimos a día de hoy. Y algo también que está muy presente es sobre todo también la accesibilidad, ¿no? Al final, hay varios estudios que demuestran que más de un 90% de los usuarios cada vez hacen más búsquedas o incluso más compras a través de sus dispositivos móviles. Entonces, al final, esto es algo que, por supuesto, para cualquier marca también a día de hoy es muy importante que tu web sea lo que se dice responsive o más bien pues que esté adaptada, ¿no? Un diseño que realmente se adapte a cualquier dispositivo móvil para que al final siempre podamos ser reactivos, ¿no? Y ofrecer lo que hablábamos antes, una experiencia positiva en Ok. cualquier compra. Mm, Por ejemplo, hablando, bueno, una cosa es el e-commerce, que para los que no sí, saben qué es e-commerce, yo creo que sí, porque ya después de la pandemia todo el mundo sabe qué es e-commerce, ¿verdad? Pero sí, una es un complemento, según yo, Pau, corrígeme si no, pero sí. puede ser un complemento justamente de tu página web. En tu página web tú puedes mostrar tu catálogo, puedes Ujú. mostrar tu misión, tus valores, a qué te dedicas, cuáles son tus servicios, qué ofreces, etcétera. Y también complementas con el e-commerce, que ya es una tienda solar en línea, ¿no? Eso es, justo. Yo creo que lo has explicado muy bien. O sea, al final, sobre todo en la parte de e-commerce, ¿no? Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que al final cada canal nos ofrece cumplir un objetivo, ¿no? Al Ujú. final el e-commerce lo que cumple es sobre todo poder ofrecer de la manera más sencilla posible el producto, ¿no? Que el usuario quiere comprar, ¿no? Pero al final, para poder realmente también explicar, ¿no? Los beneficios del producto o bien incluso también quiénes somos como marca, es muy importante también ofrecer otro tipo de contenidos que normalmente solemos comunicar a través de la web, ¿no? A través de una página web. Y una cosa también muy importante, que a día de hoy también diría que es una de las tendencias web más importantes, es la necesidad de un blog, ¿no? Creo que al final también, ¿no? Dentro de la propia web o del e-commerce, al final es como otro tipo de contenido o otro tipo de plataforma que cada vez más las marcas también están teniendo muy en cuenta, porque sobre todo también sirve para posicionarnos como expertos, ¿no? En aquel sector en el que estamos muy presentes. Por lo que es cierto que al final cada tipo de plataforma online puede satisfacer una necesidad u otra. Y en este caso, como bien has dicho, al final el e-commerce sobre todo es para poder optimizar la experiencia de compra, pero luego a la Ujú. hora de poder igual tener un propósito más explicativo, ¿no? O poder presentarnos como marca o bien los servicios que ofrecemos, para ello tenemos más pues la web, ¿no? O esas páginas web más dedicadas Claro. a ello. Súper. ¿Y con qué tips nos podrías dar o consejos para mejorar esta experiencia, como comentas, ¿no? O sea, la verdad sí me ha Ujú. pasado también y soy de esas personas que si una página tarda mucho en cargar o se me está complicando mucho comprarlo o no me quiere aceptar la tarjeta, me salgo. O sea, me quedo con las ganas de comprarme, no sé, unos tenis, pero no me los compro porque no funcionó. Entonces, mejor voy a la tienda Sí. y a la antigüita, no voy a la tienda, me los pruebo y así. ¿Qué consejos nos darías para mejorar ya sea la experiencia del visitante de la página web o de Ujú. la tienda solar? De la tienda digital, perdón. Sí, pues me hace gracia porque, bueno, yo me incluyo también en ese pack al final, Sí. pero sobre todo, y va a parecer muy sencillo, pero no lo es tanto, ¿no? A día de hoy, pero es sobre todo escuchar. Escuchar al usuario y sobre todo a nuestro público objetivo, ¿no? Al final creo que cada negocio siempre tiene claro cuál es realmente su audiencia y cuál es realmente aquella, vamos a decir, como persona concreta, ¿no? O ese perfil que va a querer nuestro producto. Y por tanto es muy importante que sobre todo cuando diseñemos una web, escuchemos o bien investiguemos
sobre realmente qué es lo que nuestros clientes quieren, qué es lo que nuestra audiencia quiere, y de esa manera, a través de escucharles, poder realmente optimizar la estructura y el diseño para asegurar una navegación satisfactoria. Y no solo eso, sino que al final lo positivo, y yo creo que lo más divertido de la web, es que al final es un sistema que está en vivo, ¿no? No es como cuando igual, Ujú. pues, redactamos un folleto y lo imprimimos, ¿no? Que igual si queremos hacer un cambio, tenemos que volver a reescribirlo y luego imprimirlo de nuevo. En el caso de la web, siempre puedes optimizarlo, ¿no? Y sobre todo a través de datos. O sea, al final siempre podemos, pues, a través de los informes, ¿no? Que las métricas web y plataformas tales como Google Analytics, que nos permite tener información en vivo de lo que nuestros usuarios hacen, ¿no? A la hora de navegar en nuestra web. Es información muy importante y crucial que nos va a ayudar realmente a seguir optimizando la web un poco en base a las necesidades de nuestros usuarios. Un ejemplo de ello, ¿no? Sería si vemos que realmente una página de nuestra web tiene una tasa de rebote muy alta, es decir, una tasa de abandono bastante elevada. Eso querrá decir que puede ser que el contenido que tenemos está o bien mal redactado o bien, pues igual no es suficientemente claro, ¿no? O incluso que igual no explica bien lo que nuestro usuario busca cuando realmente quiere conocer más sobre dicho servicio o dicho producto. Entonces, esos datos nos van a servir para poder interpretar la información y actuar en consecuencia, ¿no? Así que, sobre todo, yo creo que para asegurar una experiencia óptima, es muy importante que siempre estés analizando los datos y realmente teniendo muy en cuenta el feedback que recibes sobre tu audiencia. Claro. Y justamente hablabas sobre una herramienta digital que te pueda ayudar a analizar ya los datos, se podría decir que también en tiempo real de cómo están interactuando los visitantes a tu página. Ujú. Pero, ¿nos podrías compartir algunas estrategias o algunas herramientas, incluso si conoces, sobre, cómo llevar este mercado a visitar a tu página? Ujú. Estrategias de marketing o plataformas, ¿cómo tú lo harías o lo haces? Sí, pues mira, por un lado, al final hay, bueno, hay varias herramientas, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, pero sobre todo hay que partir de una parte muy básica, sobre todo en marketing digital, que es la parte del posicionamiento orgánico, ¿no? Del SEO, que es muy conocido, pero también es muy técnico y al final como yo creo que todos los sectores y todas las compañías estamos como teniéndolo muy en cuenta, al final a día de hoy también es cierto que teniendo un posicionamiento orgánico óptimo o bien utilizando esta herramienta de la mejor manera posible, no es suficiente realmente para ser completamente competitivo, sino que tienes que combinarlo con otras herramientas de marketing digital muy importantes. Pero bueno, al final, el posicionamiento orgánico o bien, lo que llamamos como SEO, ¿no? Estas técnicas realmente son imprescindibles para que de esta manera, cuando nuestra audiencia o nuestros clientes busquen cierto producto o incluso nuestra propia marca, que aparezcamos en las primeras opciones, Ujú. ya que al final realmente incluso esto también puedo hablar por experiencia propia, ¿no? Realmente muchos de los usuarios no llegan a alcanzar la segunda o la tercera página cuando están buscando un producto. Al final, la primera página de resultados que les aparece suelen ser las únicas opciones que investigan. Y entonces es verdad que en este caso, pues sucede igual. Y es por ello que para poder aparecer en esa primera página es muy importante aplicar estas técnicas. Y un ejemplo de ello, pues sería, por ejemplo, que las palabras clave, ¿vale? Que serían, pues, por ejemplo, palabras referente a tus productos. Pues mira, en el caso del sector de las renovables, ¿no? Pues sería nuestros inversores. Pues al final, si es una página dedicada a inversores, sería muy recomendable que utilices la palabra inversor más de una vez a lo largo de la página. ¿Por qué? Porque de esta Okey. manera, eso es realmente Google o otros motores de búsqueda, a través de lo que se llaman como un poco los crawlers, lo que Ujú. hacen es analizar un poco el contenido e intentar reconocer cuál es la información que tú comunicas. Por lo tanto, a medida que tú repetidamente utilizas estas palabras, ayudan a estos motores de búsqueda a reconocer a qué se refiere y, por tanto, posicionar la página a un tipo de búsqueda u otra, ¿no? Entonces son como pequeñas técnicas. Lo que pasa es que, bueno, suelen ser bastantes, ¿no? Por lo que Sí. realmente hacer SEO es un trabajo bastante complejo que incluso normalmente en empresas muy grandes hay personas que se dedican a esto o incluso equipos.
es una de las acciones más interesantes, ¿no? Pero bueno, por otro lado, también incluso para promocionar tu web, otra parte importante, por supuesto, es la publicidad digital. O sea, como decía antes, el posicionamiento orgánico es muy difícil de conseguir, ya que hay sectores muy competitivos. Por lo tanto, no solo eso, sino que incluso también suelen ser herramientas que tardas mucho tiempo en ver los resultados. O sea, incluso si tienes una estrategia muy óptima, hasta igual dentro de 6 meses mínimo, no vas a poder ver si realmente has tenido un efecto positivo en ese posicionamiento. En cambio, con la publicidad digital es pues, realmente un cambio instantáneo, ya que a través de pues, herramientas como Google Ads, ¿no? O incluso otras herramientas que te ofrecen publicitarte en plataformas online, realmente a medida que vas activando las campañas o que directamente vas invirtiendo en ellas, por supuesto, los anuncios se activan, ¿no? Y esto quiere decir que según qué plataformas en las que hayas querido publicitarte o bien qué palabras clave hayas querido tú pagar en el caso de anuncios de texto, al final el cambio es, vamos a decir, o la aparición de estos anuncios es instantáneo, ¿no? Por lo que Ujú. empuja de manera igual más rápida a ese posicionamiento que en este caso es de pago, ¿no? Claro. Pero es una combinación. Al final es muy importante estas dos herramientas, sobre todo para lo que hablamos, para dar a conocer nuestra marca, principalmente incluso ya no solo con negocios o que ya llevan activos durante tiempo, sino sobre todo para aquellos negocios que están empezando, ¿no? Cuando quieres dar una notoriedad de marca, estas dos acciones son muy importantes, sobre todo la segunda, porque la primera va a ser muy difícil para poder ser competitivo quizá con aquellas marcas que llevan mucho más tiempo que tú. Pero luego también otra herramienta importante es el blog, ¿vale? Al final, el blog también suele ser muy interesante, ya que te posiciona como experto en ese sector, ¿no? Y sobre todo porque das respuesta normalmente a preguntas muy frecuentes que los usuarios suelen tener sobre este Ujú. producto. Por lo que si tú al final eres capaz de dar respuesta a ese tipo de preguntas que normalmente los usuarios suelen buscar, al final esto también ayuda a que aquellos potenciales clientes o personas que no conocen nuestra marca, simplemente por haber buscado esta pregunta y haber aparecido nosotros como esa marca que les ofrece una respuesta, al final también ayuda a darnos a conocer. Entonces suele ser incluso una estrategia como mucho menos invasiva, ¿no? Que un anuncio, pero Ujú. que al mismo tiempo también es efectiva. Mm, Claro. Y justamente mencionaste cosas muy importantes. O sea, es, es de mucha ayuda mm, analizar en qué estatus está tu compañía, ¿no? O sea, si eres nuevo, si ya estás posicionado en el mercado, si ya te conocen, si ya estás en el top of mind de la gente, etcétera, es muy importante para saber de qué manera o en qué vas a basar tu campaña y cómo la vas a publicitar, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando de Colombia, que tenemos ya en 4 meses cumplimos un año, ¡Yay! pero Enhorabuena. pues sigue siendo muy poquito y la verdad es que la Sí. industria está muy competida en este país, ¿no? Mm, En cualquier, pues se podría decir en cualquier sector, tanto instalador como distribuidor, como fabricantes, etcétera, ¿no? mm. Sí. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia? Es posicionarnos, que nos conozcan, que sepan qué hace Baiba, que sepan qué valores ofrecemos, qué servicios ofrecemos, cuál es el plus que le damos, ¿no? Versus a nuestra competencia. Entonces, sí necesitamos muchísimo publicidad orgánica y publicidad pagada, ¿no? O sea, por ejemplo, en YouTube necesitamos un video, publicitarlo, que nos Eso conozcan, es. que hable Mm, sobre nosotros y que el call to action o el botón de siguiente paso sea visita nuestra página web, ¿no? Para conocer más. Entonces, no está peleada ninguna con la otra y, como dices, es muy importante saber en qué estatus está tu negocio, a qué lo quieres llevar y, pues, obviamente también el tema de presupuestos, ¿no? justo, justo, es que lo has comentado muy bien y además una cosa que incluso se me había olvidado y es muy importante son las redes sociales. Al final, Ujú. eso también es una herramienta que te va a ayudar mucho para promocionar tu marca. Y otra cosa que has dicho muy bien, Fer, al final es que no todas las herramientas van a ayudar a todos los negocios. Es decir, tienes que tener muy en cuenta, primero, la fase de madurez del negocio, ¿vale? Del sector. Es decir, es un sector muy competitivo, es menor, realmente cuántos competidores hay o bien es un monopolio.
Este tipo de preguntas suelen ser muy importantes para realmente tener en cuenta qué posibilidades hay a la hora de quizá promocionarte y dar más notoriedad a tu marca, pero Ujú. luego incluso también el modelo de negocio, ¿no? Y la antigüedad de tu empresa. Al final, en este caso, como en nuestra empresa, al final, cuando empezamos, es muy interesante, ¿no? Poder, sobre todo, trabajar mucho en ese posicionamiento orgánico y sobre todo también en el diseño de la web para asegurar que la experiencia es lo más óptima posible, ya que realmente estamos trabajando en primero darnos a conocer y al final conseguir una lealtad de marca nos llevará más tiempo, ¿no? Por lo que tenemos que asegurarnos de que la web, pues eso, funcione bien, que ofrezca la información que nuestros usuarios necesitan, y también al final el poco a poco ir promocionando nuestra empresa y nuestros servicios a través de otros canales interesantes como suelen ser las redes sociales, ¿no? Porque al Ujú. final con contenido de valor o como bien también llamamos en nuestro sector un marketing de contenidos, al final también de esa manera es muy interesante poder crear una comunidad, incrementar también la cobertura de nuestra marca y de esa manera, indirectamente, vamos también atrayendo más tráfico a nuestra web, ¿no? O sea que al final ese tipo de acciones suelen ser muy interesantes, sobre todo para aquellas empresas que están todavía empezando, ¿no? Dentro del sector. Y lo que hablamos, al final también depende mucho del tipo de negocio. Al final, modelos de negocio que son como más B2C o incluso sectores más igual directamente como la moda o incluso de los videojuegos. Al final, para este tipo de negocios suelen también funcionar muy bien anuncios de display, ¿vale? Que suelen ser, pues eso, ¿no? Ujú. Este tipo de publicidad más visual, con banners. En cambio, también en otro tipo de negocios más B2B, más business to business, en este caso suele ser una herramienta que no es tan efectiva. Y normalmente en este otro caso funcionan mejor pues otro tipo de herramientas como al final pues por ejemplo el email marketing o incluso también igual campañas más personalizadas en base a un CRM muy consolidado donde tienes una base de datos y conoces bien a tus clientes, por lo que al final como que llevas una comunicación mucho más individualizada, pero al final es eso, ¿no? En función un poco a qué tipo de empresa o sector trabajes, necesitarás unas herramientas u otras. Y un error muy común es al final pensar que utilizando todo te va a funcionar genial, ¿no? Al final Ujú. suele ser igual el primer error que se suele cometer y al final no suele ser así, sino que es importante priorizar y decidir eso, qué herramientas utilizar, porque también va a optimizar más tu tiempo y al mismo tiempo también mejorar la visibilidad de tu negocio. Súper. Y bueno, ya hablamos sobre el preanálisis, ¿no? O sea, Mm. analizar bien tu negocio, tu mercado, tu cliente, cómo mejorar la experiencia, etcétera. ¿Cómo tú mides el éxito de una página web? ¿Cuáles son tus indicadores? Mencionabas que ya lo trabajabas con Google Analytics, pero ¿cuáles son como esos indicadores que tú dices, con estos, no sé, 5, ya sé que mi página web es una buena página para navegar? Sí, pues mira, en este caso, bueno, primero de todo es verdad que cuando marcamos o cuando creamos una campaña, ¿no? O en este caso también, ¿no? Cuando queremos realmente evaluar un poco cómo funciona nuestra web, lo más importante que solemos hacer es primero marcar la meta, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? Esto para nosotros es súper importante porque dependiendo un poco del objetivo que vamos a tener, vamos a marcar unas métricas distintas. ¿No? En el caso, por ejemplo, pues de notoriedad de marca, para poder saber un poquito, pues eso, si nuestra web realmente está ganando una mayor visibilidad o no, una cosa que tenemos muy en cuenta al final suele ser el número de usuarios únicos, ¿vale? Al final normalmente tienes el número de visualizaciones o el número de usuarios únicos y en este caso las visualizaciones, pues, por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo al final puedo entrar 4 veces en una web, pero solo soy un usuario. Por lo tanto, al final, en nuestro caso, para poder realmente ver y entender si realmente estamos recibiendo un tráfico suficiente o no, nos fijamos mucho en la métrica de usuarios únicos, sobre todo porque al final el de vistas
puede ser un poco engañoso, ¿no? Al final está claro que, por supuesto, es genial poder tener 100.000 visualizaciones, pero Ujú, si nos vienen solo de 20 personas, realmente no podemos como valorarlo como una campaña efectiva, ¿no? O ok. más bien en este caso, pues que la web nos funcione bien. Pero bueno, en general también, ¿no? Marcarnos un marco de tiempo y a nivel de métricas, ya te digo que en nuestro caso a día de hoy, también con las webs, sobre todo cuando empezamos, pues solemos tirar mucho de eso, de métricas que nos permiten analizar cuánta visibilidad está consiguiendo, ¿no? La plataforma en dicho país. Y lo primero que hacemos es segmentarlo, ¿vale? Segmentar la información o los datos para realmente tener solo en cuenta la visibilidad que está recibiendo del país en concreto, porque es verdad que al final, en nuestro caso, en Baiba, tenemos o sea, una web dedicada a cada país y, por tanto, para nosotros, en un caso específico, es más interesante saber qué usuarios, ¿no? proceden desde dicho país o dicha región. Entonces, bueno, pues el número de usuarios únicos y también desde qué país, ¿no? nos encuentran. Por otro lado, la tasa de rebote. Como comentábamos antes, al final la tasa de rebote es muy importante, sobre todo para saber si están encontrando la información útil e interesante o bien cuando alcanzan nuestra web realmente la abandonan al segundo. Porque esto Ujú, también puede querer decir que cuando nos buscan en Google estamos apareciendo por las palabras clave incorrectas. Por lo que al final son ese tipo de cosas y variables las que tenemos como muy en cuenta, ¿no? Para poder realmente pues, juzgar si la campaña es efectiva o no. Bueno, por otro lado, también la permanencia en la propia página, ¿no? Si una persona está solo 5 segundos, eso quiere decir que probablemente no haya llegado a leer nada, ¿no? Sino que simplemente ha alcanzado la página, no le ha gustado lo que ha leído o bien no era lo que quería y ha vuelto a abandonar. Esto también puede transmitirnos ese mensaje, ¿no? Que hablábamos antes de que probablemente haya entrado a nuestra web y o bien no le haya gustado la información que le hemos ofrecido o simplemente él buscaba una cosa diferente y le hemos aparecido en el motor de búsqueda. ujú, Em, y bueno, y además de ello, también, ¿no? Al final, muy importante en el caso de que estemos vendiendo un producto, ¿vale? En el caso del e-commerce, al final ahí ya andaríamos un poco por métodos igual más dirigidos a la conversión, ¿no? Más dirigidos, pues si realmente el usuario llega a realizar la compra, que esto puede ser, pues sobre todo evaluado a través de esa tasa de conversión, e incluso ya si tenemos, vamos a decir, una analítica mucho más avanzada, pues incluso poder atribuir la compra en base al canal desde donde ha accedido el usuario. Y esto es algo que comúnmente en marketing solemos llamar pues, eso, como el modelo de atribución, ya que al final pues, un usuario te puede venir a través de una red social o bien a través de un email, ¿no? O incluso a través de una oferta que le hemos podido enviar. Entonces, todo este tipo de métricas va a depender un poco también en base al objetivo que tengas, ¿no? Pero en general, en nuestro caso, suelen ser esas, ¿no? Las variables, sobre todo principales, que solemos mirar. Y también nos gusta echarle un vistazo muchas veces a una plataforma bueno, es muy conocida, que se llama Google Search Console, que va más enfocada a la parte de SEO, ¿no? Sobre todo para poder ver si la web está teniendo errores técnicos, para ver también el tráfico, ¿no? Que va recibiendo de manera gradual, no solo en una semana, sino ya en un periodo más mensual o anual, sobre todo para poder ver los picos, ¿no? Y si hay un pico muy grande a nivel de descenso de tráfico, llegar a entender por qué, ¿no? Y averiguar el por qué. Entonces, bueno, en general suelen ser esas, ¿no? Las métricas que solemos utilizar y a nivel de plataformas, sí, como comentábamos antes, pues al final Google, vamos a decir, es como el gigante indiscutible, ¿no? Sobre todo en la sí. parte de analítica. Pero bueno, es verdad que también existen como otras herramientas interesantes como Hotjar, que en este caso es como más para poder analizar un poco en qué elementos de tu web se centra el usuario, ¿vale? O sea, esto más viene por la parte como de experiencia del usuario, para donde puedes como obtener mapas de calor, incluso grabaciones de sesiones de usuarios. O sea, es una herramienta como que está bastante bien, porque te ayuda realmente como a analizar de manera más avanzada, pues eso, un poco como la experiencia del propio usuario dentro de la web.
¿vale? Y así poder optimizarlo de mejor manera. Ok. Wow, es súper interesante. Fíjate que yo, o sea, sí soy de marketing, ¿verdad? Soy mercadóloga, pero como tú dices, ¿no? O sea, cada compañía, dependiendo su tamaño, pues tiene, pues su departamento en cada área de marketing, ¿no? O sea, marketing de marca, marketing de Justo. producto, marketing digital, marketing de página web, ¿no? Mi siguiente pregunta va conforme a, ¿cuándo tú crees que sea necesario? O sea, ya tienes los análisis, ya ves cuando tienes picos de que tuviste muchas visitas en un periodo, ya bajaste, etcétera. ¿Cuándo tú crees que es necesario ya actualizar tu página web, el contenido, etcétera? ¿En qué periodo o qué necesitas tú como que llegar a fondo y decir, no, ya necesito actualizarlo? Sí, pues mira, en este caso es cierto que, bueno, en general siempre tenemos que intentar hacer, aunque sea pequeñas actualizaciones en la web. Sobre todo porque al final los motores de búsqueda es uno de los factores que tienen muy en cuenta a la hora de posicionar tu web. Si se tarda mucho tiempo en actualizar la información, normalmente desde el punto de vista de los motores de búsqueda es como si tu web estuviera desactualizada o bien no hubiera nadie manteniéndola activamente. Entonces, en general, siempre es recomendable que hagas las mayores actualizaciones posibles, pero sobre todo también suele ser para alinear un poco la información que tienes en la web con el negocio, ¿no? Esto es súper importante porque al final es tu escaparate digital. Al final la web que tienes es un poco el perfil de tu propia web en el canal online y si esa información no representa bien las actividades de tu negocio, al final estás como ofreciendo o bien transmitiendo un mensaje erróneo, ¿no? Y esto puede realmente afectar a esa experiencia de compra y sobre todo que nuestros clientes quieran volver bueno, a contar con nosotros, ¿no? Ujú. Por lo que en general te diría que siempre es verdad bueno, sobre todo más, vamos a decir que siempre es más recomendable cuando la información está desactualizada o bien, pues eso, cuando tenemos que actualizar un producto o los beneficios, pero también en este caso siempre existen como pequeños truquitos, ¿no? Pues por ejemplo, tener una sección de noticias en la web donde puedas como siempre informar al usuario de aquellas actividades que la empresa está realizando o también incluso como hablamos antes del blog, ¿no? Al final también el blog suele ser un pequeño como truco, ¿no? Para poder siempre tener Ujú. como nuevo contenido y de valor que constantemente está enriqueciendo la web. Mm, Sí, mira, y justo te preguntaba eso porque, por ejemplo, hay personas que pues no, o bueno, compañías más bien, ¿no? Que no sí, tienen una persona dedicada, al menos una persona dedicada a cada área de marketing, ¿no? Entonces, una persona debe optimizar todas las estrategias de marketing, ¿no? sí. Tanto redes sociales como página web, como promociones, como con el área de ventas, etcétera. Entonces, te preguntaba esto antes porque a eso viene mi siguiente pregunta. Sí. Em, hay algunas herramientas, plataformas digitales, etcétera, con los que estas compañías reducidas en equipo de marketing puedan justamente mantener actualizada su página web sin que les Ujú. cueste tanto trabajo o que sin tengan que saber de código y todo eso? Bueno, en este caso, la inteligencia artificial suele ser un gran amigo para poder complementar un poco este trabajo de creación de contenido, porque es verdad, Fer, que al final, muchas veces, sobre todo en la parte online, que está claro que llevamos como varios años de digitalización, pero a día de hoy todavía hay compañías que no lo ven quizá como una parte tan importante. Entonces, esto viene muy en línea también a veces con esos recursos, ¿no? Que tenemos disponibles para poder trabajar en este tipo de herramientas tan importantes como suele ser la web. Ujú. Entonces, siempre suele haber como herramientas que nos pueden ayudar un poquito a facilitar nuestro trabajo y sobre todo además ahora que la inteligencia artificial está tan de moda, ¿no? Y suele ser cada vez más y más popular, sobre todo también en el sector del marketing, pues a ver, realmente herramientas como ChatGPT y demás suelen poder ayudarte, sobre todo quizá para tener una base, ¿vale? Una guía. Es cierto que nunca deberíamos confiar plenamente en este tipo de herramientas porque al final suelen ayudarte a poder, vamos a decir, crear contenido, pero al final quien más conoce el negocio somos nosotros, ¿no? Al final el especialista en marketing es la persona que mejor entiende la compañía
y la marca y sobre todo también la tonalidad, un poco la identidad y el objetivo, ¿no? que intentamos buscar. Pero bueno, a la hora de poder crear quizá una plantilla base, en vez de empezar con un lienzo en blanco, pues al final nos suele ayudar mucho este tipo de herramientas, ¿vale? Porque al final nos dan como una orientación y luego es verdad que es muy importante adaptarlo, ¿no? Adaptar ese contenido y trabajarlo, porque está claro que ese contenido base no nos va a ayudar realmente mucho, ya que es un contenido como muy, muy objetivo, muy, muy plano, que no, normalmente no suele ser tan exacto a lo que buscamos. Y que además a día de hoy cada vez somos más, ¿no? Y me incluyo aquí, somos más los que acabamos utilizando estas herramientas y por tanto la originalidad del contenido se pierde. Por eso mismo, esto yo creo que sobre todo para esos equipos más pequeños, como tú comentabas, Fer, al final os pueden ayudar mucho estas herramientas de inteligencia artificial, que a día de hoy cada vez son más y probablemente por la tendencia que hay en el sector, cada vez serán mucho, mucho mejores y nos podrán ayudar incluso mucho más, ¿no? A poder reducir esa carga de trabajo y facilitar normalmente estos procesos de actualización, ¿no? Por lo menos para la parte de contenido, para la web. Mm. Claro. Oye, ¿y tú recomendarías en tu expertise? Porque entiendo que también, Mm. obviamente, como tú dices, ¿no? Tú eres la especialista de la marca, entiendes bien lo que se necesita, cada persona de marketing de cada país entiende lo que necesita cada región, porque Mm. a pesar de ser el mismo sector, la misma fórmula de trabajo, cada región tiene necesidades diferentes, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. ¿tú recomendarías, trabajar también con agencias, trabajar con estas, pues, no herramientas digitales, sino también, como lo comentaba, agencias, pagarles, etcétera, para que también nos ayuden con la página web? ¿O crees que tú también una persona Ujú. podría desarrollarlo sin problema? Sí, en este caso, al final, principalmente cuando no tenemos los recursos disponibles dentro del propio equipo para poder quizá trabajar más en detalle en la web, suele ser muy recomendable el poder contar con una agencia, sobre todo porque al final, lo que hablábamos antes, ¿no? Tener una web sin actualizar o con información que realmente ya no sirve o bien no está actualizada, no nos va a servir mucho, incluso no nos va a ayudar, ¿no? Por lo que realmente suele ser bastante interesante y recomendable en aquellos, vamos a decir, como equipos más pequeños, empezar a contar con una agencia, ¿vale? Para que te puedan dar una ayuda como más general, no solo para el contenido web, sino normalmente este tipo de agencias también trabajan con soluciones como más integrales, ¿no? Para la promoción de la propia web, para las propias métricas también, o sea que suelen incluir como todo ese proceso completo, ¿no? Desde la creación de contenido y actualización de la web, como la promoción a través de canales de redes sociales o promoción, vamos a decir, más publicitada, ¿no? Como paid ads, pero luego también al mismo tiempo la analítica, ¿no? Que al final es clave el poder analizar si realmente nos está funcionando, ¿no? Las acciones que estamos llevando a cabo o no. Entonces sí, realmente lo recomendaría. El único problema suele ser que en equipos pequeños el presupuesto no suele ser muy grande y esas agencias, dependiendo un poco de los servicios que necesites de ellas, no suelen ser baratas, ¿no? Entonces Ujú. es eso que hay que tener como muy en cuenta ese equilibrio entre los recursos que tenemos disponibles y el presupuesto, ¿no? Porque en ese caso, al final sí que quizá, sobre todo para herramientas de analítica, para servicios de analítica o incluso para publicidad y SEO. También tendría muy en cuenta una agencia, pero más igual para la parte de mantenimiento web, sí que eso lo mantendría internamente, porque suele ser como más sencillo quizá de trabajar y también reduce, ¿no? Los costos de trabajar con una agencia. Sí, justo por eso quería preguntarte esto, porque también hay herramientas, o sea, es Mm. tan inmenso el Internet y la inteligencia artificial y eso que hay ya herramientas, incluso desde hace años, cuando antes, muchísimo antes de la pandemia, ya había herramientas en Google, literal, tú Mm. buscas, que te ayudan a hacer tu página web. Muy básica, no con muchos botones, tal vez no puedas como vincular, por ejemplo, lo que tenemos nosotros en nuestras páginas web de todo el mundo, ¿no? O sea, Ujú. el botón de mándanos un correo y te contactamos, deja tus datos aquí y te llamaremos, ¿no?
pero a lo mejor y sí puedes mostrar información, incluso puedes, no sé, mostrar promociones, etcétera, y dejar tus datos de contacto aunque no tengan ese botón. Entonces, también depende de las posibilidades de cada compañía, pero como dije en un principio, es tan bondadoso el Internet y tan bondadoso el marketing que te puedes ir a trabajar con una super agencia que te tenga una super página web intuitiva o optimizada con un buen de call to actions, tanto como puedes hacerlo tú solo y pues dedicarle, no sé, una semanita a desarrollar tu Totalmente. propia página web, ¿no? Entonces, pues es muy noble, pues cualquiera de los dos, yo digo que cualquiera de los dos son herramientas Sí, buenas para realmente usar. ambas, eso es, ambas pueden funcionar. Ujú. O sea, al Y final la yo página web, creo, sí. sí, sí, al final lo que realmente diferencia una opción u otra es sobre todo, pues igual la personalización, ¿no? Al final Sí, que está claro que hacer uso de estas herramientas muchas veces nos ofrecen soluciones quizá más sencillas, pero bueno, también pueden ser efectivas, ¿no? Pero al final, el poder igual personalizar más, ¿no? Pues eso, como la web, ¿no? Que igual nos pueden llegar a configurar de manera tan rápida o bien incluso un anuncio, ¿no? También al final ujú, hay muchas herramientas ahora mismo de inteligencia artificial que te bueno, no personalizan, sino que te crean, ¿no? Un mensaje estándar y al final el poder tener esos recursos internos para dedicarse a ello, normalmente pues suelen ofrecerte la posibilidad de segmentar más, ¿no? Y personalizar más el mensaje o bien la web en función de tu público objetivo y sobre todo de la intención o meta que tenga tu empresa, ¿no? En esa fase del negocio. Pero claro, al final esa personalización requiere tiempo y requiere esfuerzo, entonces también depende un poco de los recursos que tengas disponibles en ese momento, ¿no? Para decidir. sí, sí, exactamente. Pau, pues ya se nos fue el tiempo, la verdad se me fue súper rápido. ¡Oh, qué Todavía tengo mil rápido! Sí. preguntas por hacer, sí, rapidísimo, pero estoy segura que con esto vamos a poder ayudar muchísimo a nuestros clientes e instaladores. Por último, me gustaría que tú compartieras, ya después de todo lo que compartiste, Claro, algunos encantada. otros consejos, tips, algo personal que tú hayas vivido durante tu experiencia que te haya ayudado mucho a, pues, hacer páginas web efectivas. Sí, pues mira, sobre todo, al final muchas veces un error que cometemos, y yo lo he cometido muchas veces, es que al final hay veces que el fallo que cometemos es que queremos hablar de tantas cosas en la web que al final acabamos como añadiendo demasiada información, ¿vale? El exceso de información en una página no nos va a ayudar nada. Y es muy importante, y esto es algo que llevo haciendo en todos mis años, trabajando en el sector es que siempre pienses en cómo actuarías tú a la hora de navegar en una web. Es decir, al final, en nuestro caso, o sea, o por lo menos en mi caso, cuando yo voy a una página y busco una información concreta o sobre un producto, ver una página muy larga, con mucho texto y pocas imágenes, realmente me acaba aburriendo y sobre todo no acabo leyendo toda la información. Entonces, al final son patrones y casos que tenemos que tener muy en cuenta porque hay veces que eso, queremos hablar de tantas cosas que no sabemos priorizar. Y en una web, una de las cosas más importantes es destacar y priorizar la información, ¿vale? Sobre todo, qué es de lo que queremos hablar y normalmente eso, qué son los bloques más importantes que queremos realmente comunicar, ¿vale? Entonces, eso es una cosa súper importante para cualquier negocio, sobre todo para que consigamos convencer a nuestros usuarios de realmente leer la información que queremos transmitirles. Y luego también los contactos. Eh, es muy importante siempre ofrecer un contacto en nuestra web. Parece una tontería, pero al final es un detalle muy importante que nos permite también acercarnos más a nuestros usuarios y sobre todo porque si algo no queda claro o bien incluso tienen un interés, siempre van a intentar, ¿no? Poder contactarnos y al final eso es algo muy positivo para nosotros, ya que quiere decir que al final se han interesado por nuestros productos y por tanto puede ser un cliente, ¿no? A largo plazo. Entonces, esas cosas, eso, muy, muy importantes tenerlas en cuenta. Luego también no copiar. O sea, está bien tener webs de otros competidores como referencia,
Pero como hablábamos antes, personalización es súper importante. El realmente entender quién es nuestro cliente y por mucho que vendamos un producto muy parecido a nuestros competidores, como marca siempre tenemos algo diferente, ¿no? Algo que nos distingue y que nos va a ayudar a posicionarnos, porque al final ese es nuestro objetivo, ¿no? En cualquier negocio. Entonces es muy importante que, bueno, siempre puedes hacer un poco de benchmarking o un poco de estudio, ¿no? De otras marcas para entender mejor qué es lo que quieres integrar en tu web, pero siempre intenta ser original y sobre todo a la hora de crear el contenido, diferenciarlo, ¿vale? Porque al final el copiar no te va a ayudar, primero por la falta de originalidad, pero por otro lado porque Google y otros motores de búsqueda te van a penalizar. O sea, es que realmente los motores penalizan a la hora de detectar duplicidades entre un competidor u otro, ¿no? Así que, bueno, esas serían como cosas clave que he ido viendo e incluso yo misma he podido experimentar que recomendaría tener muy en cuenta, ¿no? Y bueno, y en general, para cualquier negocio a nivel de crear una campaña de marketing digital, escuchar a tu audiencia, porque cuanto más personalices y segmentes en base a quiénes son tus clientes, mejor te va a funcionar cualquier web o campaña que vayas a crear para tu negocio. Perfecto. Listo, Pau, pues muchísimas gracias. Para los que no nos conocen o no saben o bien este es su primer podcast, en nuestras redes sociales o en nuestra página web podrán encontrar un ebook con el resumen de lo que Pau nos enseñó el día de hoy y alguna lista de herramientas que pueden usar, tanto como el link de Google Analytics, cómo funciona, tanto herramientas para desarrollar tu propia página web, etcétera. O sea, herramientas que ustedes pueden ocupar para diferentes objetivos que tengan en sus compañías. Entonces, vayan a descargarlo. Esperemos les funcione y esperemos escucharlos en una siguiente, esperemos que nos escuchen en un siguiente episodio de nuestro Marketing Solar podcast para instaladores fotovoltaicos. Pau, pues nuevamente muchas gracias, esperemos que nos acompañes en otro tópico, Claro. en algunos mesecitos, pero pues que nos sigas compartiendo de toda tu experiencia y tu conocimiento. Esperemos que te haya gustado y te hayas Yo divertido. encantada. Ha sido un placer, de verdad. Así que cuando Súper. queráis, contad conmigo de nuevo. Muchas gracias. Súper. Gracias a ti, Pau, que te vaya muy bien, cuídate. Gracias. Chao. Bye.